Buen día, mi nombre es Isaura Marisol Pelayo Arriola, soy nutrióloga y educadora en diabetes. En este nuevo video vamos a presentar lo que es el cuerpo fisiológico, morfológico y emocional, o psicológico en su caso. Comenzamos por la parte emocional o psicológica. Nuestro cerebro se encuentra dividido en tres cerebros, supongamos, neurocórtex, que es el cerebro racional, el lógico, analítico y funcional. Somos la única especie con este cerebro y nos ayuda a procesar la información racional y a pensar. Este cerebro es el que se encarga de racionalizar las decisiones que tomamos inconscientemente y es el que explica por qué compras cierto tipo de alimento. El que te dice que lo compras por el sabor, por el olor, incluso por la etiqueta. Es decir, tu cerebro neurocórtex está racionalizando un sentimiento emocional que es el sabor y la etiqueta. El cerebro límbico. Este cerebro almacena sentimientos, procesa emociones, es el que siente. Si has tenido alguna vez alguna mala experiencia con algún alimento, por ejemplo, que te dé diarrea, en el pasado es el que te hace querer no comerlo otra vez para buscar evitar ese tipo de cosas. Pero se ha descubierto que los grandes líderes y hombres exitosos del mundo lo son por ser más límbicos que neurocórtex. Son más emocionales que racionales y logran su liderazgo gracias a su poder emocional e intuición límbica. El cerebro reptiliano es el cerebro tomador de decisiones. Estudios han comprobado que este cerebro toma el 85% de cualquier decisión, dejándonos con un 15% que utiliza el cerebro neurocórtex, racionalizando nuestra elección, es decir, nos da argumentos para que nos justifiquemos. Este cerebro es el único de los tres que domina. Lo conservamos desde los inicios de la especie y aún actúa y reacciona a fenómenos de sobrevivencia. La colorimetría también nos habla de nuestra forma de pensar o de sentir. Se ha comprobado que cada color influye psicológicamente sobre las personas al realizar una compra y 85% de los consumidores se guían principalmente por al decidir echar al carrito o no algún producto. Aquí también podemos incluir lo que son emociones. Por ejemplo, ¿qué transmite algunos colores? Amarillo, optimismo, calidez, cercanía y claridad. Naranja, amigable, alegre, social. Rojo, entusiasmo, ambición, juventud y pasión. Morado, creatividad, experiencia, inteligencia. Azul, confianza. Verde, naturalidad, estabilidad y crecimiento. Blanco, balance, pureza. Negro, poder, lujo y ambición y elegancia. Así podemos seguir hablando de todos los colores que existen. Estos son algunos ejemplos. El cerebro fisiológicamente y morfológicamente se divide en dos partes, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho tenemos lo que es el lóbulo parietal, el cual se encarga de la formulación de palabras, expresar pensamientos y emociones, así como el entendimiento del habla. También tenemos el lóbulo occipital, donde se encarga de la visión, correlación con otras imágenes visuales, con experiencias previas. Y también tenemos lo que es la ínsula. La ínsula se encarga de la integración sensorial y visceral, así como de la memoria. Del hemisferio izquierdo tenemos el lóbulo frontal, que se encarga de personalidades, comunicación verbal y control motor voluntario del músculo esquelético, así como el lóbulo temporal, que se encarga de la audición y memoria. Dentro del cerebro tenemos células llamadas neuronas, que es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso que se produce y transmite el impulso nervioso. Se encuentra formada por tres partes: el cuerpo neuronal o soma, una prolongación larga y poco ramificada llamada axón, y otras prolongaciones muy ramificadas alrededor del soma llamadas dendritas. La neurona nos sirve en el cuerpo humano. Las neuronas son células del sistema nervioso cuya principal característica es la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática para pasar impulsos, que eso los vamos a mencionar en un ratito. Vayamos más a fondo. El cuerpo humano está compuesto principalmente por millones de células. ¿Qué es esto? Es la unidad mínima de cada una de las partes de nuestro cuerpo. La célula es una célula animal, a comparación de las células vegetales. Tiene un núcleo en donde está contenido el ADN. Esto significa que el mismo es recubierto por una membrana que lo separa del resto de las estructuras presentes.
Dentro de las mismas podemos nombrar a las mitocondrias, el lisosoma, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, el centrolio, etc. Con un ejemplo vamos a tratar de abarcar más partes del cuerpo. Cuando una persona ve, por ejemplo, una manzana o algún platillo, específicamente tiene que tener una recepción de imagen. Entonces, cada vez que voltea el quiasma óptico, que se encuentra en la mitad del cerebro, que ya habíamos explicado anteriormente, porque el cerebro tiene varias partes, en las cuales vas a activar ciertas regiones para poder ser activo y tener una recepción de imagen. A través de ellos entra la imagen y todos los estímulos sensoriales van a hacer que mi quiasma óptico lo mande a la parte occipital y reciba la imagen. Al recibir la imagen pasa a la parte parietal. Esta parte va a ser la zona de relación de imagen, donde tú vas a saber que es una manzana. Le vas a dar el estímulo a la neurona motora. Esta neurona automáticamente va a tener una descompensación de membrana o potencial de acción. Este potencial de acción recibe dos nombres: potencial de acción en reposo o potencial de acción en acción. El potencial en reposo necesita lo que son los canales de fuga, como los canales sensibles a cambios electrónicos, así como la bomba sodio-potasio. El cloro, el sodio, el potasio y el magnesio son electrolitos que deben de estar en este potencial de acción. Fuera de la célula tenemos mayormente cloro y sodio. Dentro de la célula mayormente hay potasio. Esto se da dentro de la neurona porque hay dos tipos de neuronas: biolínica y mielínica. Estas neuronas tienen dos tipos de proteína, lo que es la quiniesina, la que nos va a ayudar a transportar lo que son las vesículas donde van los neurotransmisores, y la dineína, que son el estímulo retrógrado que nos va a transportar esos neurotransmisores para volverlos a capturar. Cada vez que yo tenga un estímulo y una despolarización, lo primero que va a pasar es pasar de menos 90 milivoltios, aquí lo podemos ver, menos 90 milivoltios a menos 55 milivoltios. Y con estos menos 55 activamos la teoría del todo y nada, donde se abren los canales del sodio para subir a más 35 milivoltios, e ahí se da específicamente la despolarización, donde se abren los canales del potasio y se cierran los canales del sodio. Para el estímulo refractario, que puede durar hasta 40 milisegundos. Cuando ya tengo esto, me sirve para liberar acetilcolina, la que se va a los receptores específicos de acetilcolina, permitiendo la entrada de sodio, que nos va a dar el potencial de acción para que el retículo endoplasmático, ¿qué es esto? Por aquí está el retículo endoplasmático, acá arriba, retículo endoplasmático de la célula, ahí lo podemos ver. Este retículo endoplasmático, volvemos a la imagen de acá. El retículo endoplasmático del músculo libera el calcio y se va a viajar hacia el sarcómero. ¿Qué es el sarcómero? El sarcómero es la unidad funcional del músculo. Aquí tenemos el músculo en sí y el sarcómero es este, que es la unidad funcional. Este sarcómero es la unidad funcional del músculo, lo que les comentaba, que es la que nos ayuda a movernos y hacerlo contráctil. Ahí dentro del sarcómero hay dos proteínas, la actina y la miosina. Aquí las podemos ver, actina y miosina. Las demás partes del sarcómero, músculo, voy a acercar tantito más. Aquí tenemos lo que mencionábamos, lo que es el ciclo de Krebs, la beta oxidación, la cadena respiratoria, ¿sí? Todo esto se da dentro de la mitocondria. Lo que hablábamos, la acetilcolina A y un piruvato. ¿Sí? Ácido pirúvico, aquí estamos en piruvato, actúan el FAT y el NAD. ¿Sí? En el ciclo de Krebs, por cada piruvato hay un FAT, 4 NAD y un ATP como sustrato. ¿Sí? Todo esto nos da como resultados 38 ATP. Sí, aquí están los 38 ATP.
Y les vuelvo a repetir, esto se da en la mitocondria. Todo esto dado en la mitocondria nos ayuda a segregar mediante acciones de acción y reducción. Perdón, se puede reutilizar la generación de ATP. Este ATP es el que degrada la actina. Todo esto es con ayuda de ciertas vitaminas como B1, B2, B3, B6, sodio, cloro, potasio y magnesio, porque también estimulan el adenilato:ciclasa ciclasa, que es estimulado por la adrenalina, que se sienta sobre un receptor que estimula las proteínas G. Las proteínas G que estimulan el adenilato:ciclasa, que mediante la acción del magnesio convierte el ATP en adenosín monofosfato cíclico, entonces fosforila la proteína quinasa y obtengo la utilización de glucosa. Otra parte importante del cuerpo son las glándulas. ¿Qué son las glándulas? Las glándulas es un órgano del cuerpo que tiene la función de sintetizar sustancias para secretarlas. La liberación de estas sustancias puede ser en el torrente sanguíneo, como las hormonas, o en el interior de una cavidad corporal o en la superficie exterior. Las glándulas se dividen en dos grandes grupos: glándulas endócrinas, que secretan las sustancias a la sangre, y glándulas exócrinas, secretan las sustancias a un tubo excretor que libera su contenido bien sobre la superficie del cuerpo, bien hacia la cavidad de un órgano interno del cuerpo. Son ejemplos de glándulas exócrinas las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Las glándulas endócrinas, estas glándulas segregan hormonas. Se caracterizan por estar rodeadas de abundante tejido vascular, a diferencia de los estímulos del sistema nervioso, que son de corta duración. Los efectos de las hormonas aparecen lentamente, durante más tiempo, y habitualmente suceden a distancia del lugar original de la segregación de la hormona. Las principales glándulas endócrinas son el páncreas, la tiroides, las paratiroides, el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, las glándulas suprarrenales y las gónadas, que en este caso son testículos y ovarios. Ahora hablemos de las hormonas. Las hormonas son sustancias segregadas por células especializadas localizadas en glándulas endócrinas carentes de conductos, o también por células epiteliales e intersticiales, cuyo fin es el difundir o influir en la función de otras células. Las hormonas permanecen en grupos de los mensajeros químicos, que incluyen también a los neurotransmisores y a las feromonas. A veces es difícil clasificar a un mensajero químico como hormona o como neurotransmisor. Todos los organismos multicelulares producen hormonas, incluyendo a las plantas. Las hormonas más estudiadas en humanos son las que están producidas por las glándulas endócrinas, pero casi todos los órganos humanos también producen hormonas. Cada célula es capaz de producir una gran cantidad de moléculas reguladoras. Las glándulas endócrinas y sus productos hormonales están especializados en la regulación general del organismo, así como también en la autorregulación de un órgano o tejido. El método que utiliza el organismo para regular la concentración hormonal es balance entre la retroalimentación positiva y negativa, fundamentando la regulación de su producción, metabolismo y excreción. También hay hormonas tróficas y no tróficas, según el blanco sobre el que actúan. Las hormonas pueden ser estimuladas o inhibidas por otras hormonas, concentración plasmática de iones o nutrientes, neuronas y actividad mental, cambios ambientales, por ejemplo la luz, la temperatura o la presión atmosférica. Según su naturaleza química, se encuentran tres tipos de hormonas. Derivados de aminoácidos, se derivan de los aminoácidos la tirosina y triptófano. Como ejemplo tenemos las catecolaminas y la tiroxina. Hormonas peptídicas, estas constituidas por cadenas de aminoácidos, y hormonas lipídicas, que son esteroides como la testosterona o las prostaglandinas. Existen también mecanismos de acción hormonal. Las hormonas tienen la característica de actuar sobre las células, que deben disponer de una serie de receptores específicos. Hay dos tipos de receptores celulares: receptores de membrana. Los usan las hormonas peptídicas. Las hormonas peptídicas se fijan a un receptor